¿Qué tal? En la alegría de reunirnos en esta nuestra 8ª sesión, donde hemos venido compartiendo esta alegría de vivir, disfrutando cada instante, cada minuto de nuestra vida, en esa aceptación, en esa comprensión de lo que es la vida humana, de lo que es el transcurrir en este mundo que Dios ha creado para nosotros, donde nos ha permitido, a través de nuestros padres, Adán y Eva, gobernar, poblar, reinar en esta tierra. Hoy nos reunimos para tratar este tema de la tanatología. Encomendémonos al Espíritu Santo, poniendo todas nuestras acciones, nuestros pensamientos y muy especialmente nuestros sentimientos, esos que están en el fondo de nuestro corazón y que a veces son como nudos apretados, como esas heridas cicatrizadas que no permiten que la vida fluya, que la vida continúe. Hoy encomendémonos muy especialmente. Oh Espíritu Santo de amor, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo nuestro ser que te hacemos en este día y para siempre, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Dígnate formarme con María y en María, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuán importante es este tema de la tanatología. Lo escuchamos cada vez más, lo consideramos quizá necesario, pero también hay personas que preguntan qué es la tanatología. Vamos a platicar un poquito sobre su origen, cuáles son los conceptos generales a los que nos lleva la tanatología. La tanatología proviene de el nombre de Thanatos, que es la diosa griega, la diosa de la muerte. Y Logos, como toda ciencia, es el estudio científico sobre todo lo relacionado con la muerte, con todos los fenómenos que hay alrededor de la muerte, de ese cambio de vida, de ese volver a la vida eterna, porque fuimos creados desde el origen de la humanidad por el amor del Padre, del Hijo, en fusión con el fuego divino del Espíritu Santo, y nos han invitado a compartir esta vida que después de este transitar, de este transcurrir, tiene un final, que es la muerte, esa trascendencia a la vida eterna. Eso es la tanatología, el estudio de todo lo que hay alrededor de este paso, de este tránsito, que puede ser lo traumático que nosotros queramos, que puede ser lo bello que nosotros creamos y queramos. ¿Qué es la aceptación? Es reconocer la realidad que vivimos para elaborar un duelo. Entiendo, no quiere decir que me guste, no quiere decir que no me duela. Sin embargo, lo entiendo, lo asimilo y lo acepto, porque ya no hay un cambio en ello. No está en mis manos. Ya es algo que sucede. Y para ello es necesario dejar salir las emociones, es necesario vivir cada etapa y cada instante. Se necesita el tiempo. Y cada etapa, lo hemos venido platicando, los diferentes sentimientos en esas etapas que vivimos en el duelo, donde
ya lo platicamos, que hay quienes lo presentan como escalera, donde vamos ascendiendo en escalones, hay quienes lo presentan como una curva donde descendemos y después cuando logramos esa aceptación, esa resignación, ese consuelo, otra vez emergemos de ese pozo profundo. Pero también he hablado que nuestra querida maestra, la tanatóloga por excelencia, que contamos valiosamente con su sabiduría en Puebla, Amalia Osorio, nos enseña que es un caminar a través de un puente donde vamos haciendo lo que debemos de hacer, donde entramos a ese túnel oscuro, donde hay baches, donde hay hoyos, donde hay claraboyas de luz, donde hay todo tipo de sensaciones y emociones, pero el transcurrirlo, el elaborar el duelo, el permitirnos vivir lo que debemos vivir, darle su momento y su lugar a cada etapa, nos permitirá llegar a esa aceptación y volver a ver la luz del sol en medio de ese dolor, de esa pérdida, en medio de esa o con esa tristeza. Sin embargo, en la paz, en el amor. En la tanatología es muy importante esta palabra clave que es la calidad de vida, dar calidad de vida, que es muy importante. No la cantidad que vivan, sino cómo lo van a vivir. Eso es lo que busca la tanatología, recuperar esa dignidad para esas personas, a pesar de las limitaciones. Siempre estamos muy cercanos para poder ofrecer esa clínica del dolor, que acudamos a los especialistas que pueden auxiliarnos para vivir esa etapa con una mejor calidad de vida, tener lo necesario y vivir en paz. Y esto, como un derecho humano, nos lleva a esa palabra hermosa que es la compasión, compartir ese dolor, esos sentimientos que requieren estas personas que están en esa etapa tan difícil, tan dolorosa y tan profunda de un duelo. Buscamos también la muerte digna, donde podamos vivir como se hacía en el pasado, rodeados de cariño, del apoyo de los seres humanos, donde se le permite a esa persona despedirse, hablar con quien lo necesita, atender los asuntos pendientes que requiera, poder vivir también sus sacramentos, sus rituales, lo que necesite. ¿Cuántas y cuántas personas hemos hablado no pueden descansar hasta que reciben los sacramentos, el auxilio espiritual, y en ese momento pueden descansar en paz? A veces requieren pedir perdón o ser perdonados también. Quieren despedirse de un ser querido y Dios les concede esa oportunidad en medio de esa agonía tan difícil hasta que aparece ese ser querido, logran esa conversación final, entregar esos pendientes y pueden descansar en paz. Esa es lo que buscamos, una muerte digna, donde no el enfermo tiene que estar sedado, alejado en la frialdad de un cuarto de hospital, donde los familiares en el pasado estábamos afuera quizá del hospital, o en una sala de espera. Hoy día ni siquiera hay esa oportunidad por protección, por todo lo que estamos viviendo actualmente, y ya no hay esa cercanía donde podamos despedirnos dignamente, donde pueda morir con dignidad, quizá tomándole la mano, quizá recibiendo un beso en su frente, una caricia, lo que requieran en esos momentos. Eso es lo importante de una muerte digna, donde podemos aliviar quizás sus dolores, sus sufrimientos. No se va a posponer, no se trata de posponer la muerte, no está en nuestras manos, ni tampoco de acelerarla, porque es una condición natural
Y la vida fue creada por Dios y le pertenece a nuestro Señor. Nosotros no estamos humanamente capacitados ni de acelerarla, ni de posponerla. Tenemos esta palabra que es tan importante, la resignación. Resignificar. ¿Qué quiere decir? Es un acto de sumisión, de mansedumbre, donde podemos ceder para ya no causar conflictos. Y por supuesto que puede causar y llevarnos al enojo, al dolor profundo. Sin embargo, la resignación, resignificar es, ya luchamos por evitarlo, ya nos esforzamos, ya pusimos todo lo que humanamente estaba a nuestro alcance y no hubo manera de salvarlo. Entonces nos resignamos. Y ya hablamos aquí que no todo es perder la vida, podemos perder una relación humana, podemos perder un empleo, podemos perder nuestra empresa. Hay tantas y tantas cosas que son pérdidas y nos causan un dolor profundo. Hoy día nos habla el Papa Francisco de cuánto se está atentando contra la vida humana. En primer lugar, el aborto, el cesar la vida de las criaturas cuando inicia ese proceso de gestación. Y enseguida, ya lo hablábamos, que tristemente cuando llegara esta aprobación de esas leyes tan injustas, enseguida el paso número 2 es cesar la vida de los enfermos, de los débiles, de los que a la sociedad ambiciosa ya no les son productivos y les pueden ser tristemente hasta un estorbo. Y entonces, hoy día ya estamos viendo en nuestras noticias ese segundo horror de la humanidad, que es la eutanasia, cesar la vida voluntariamente. Esos son los atentados contra nuestra vida humana. Existe también el terrorismo, las guerras. Hoy día las enfermedades intencionales son cosas tremendas que no deben permitirse, porque la vida humana es sagrada y debemos esforzarnos por ese respeto a la vida humana desde el inicio hasta la muerte natural, cuando naturalmente sea su momento. Dios es quien nos da la vida y Él decide cuándo termina, no el ser humano. Nadie, ni los profesionales de la salud, ni mucho menos en los gobiernos. Ningún grupo de poder es quien decide quién vive y quién no vive. No debemos permitirlo. Debemos seguir defendiendo la dignidad y la sacralidad de la vida humana. Hoy día, la humanidad ha tecnificado la salud de una manera tan inhumana en muchas ocasiones. Y muchas ocasiones la muerte pierde ese sentido humanitario, ese sentido del ser humano donde se tome en cuenta sus sentimientos, sus necesidades reales, más allá de lo que orgánicamente. Ya lo hablamos en capítulos anteriores, de ese ensañamiento quirúrgico, donde en esa lucha, a veces tan desmesurada, por hacer procedimientos. Por eso se llama ensañamiento quirúrgico, donde una y otra vez realizan procedimientos que ya no le van a recuperar la salud, que le añaden sufrimiento y dolor físico, donde siguen haciendo estudios como si esas investigaciones le fueran a recuperar la vida. ¿Por qué no le permitimos transcurrir esa etapa de la mejor manera? Mejor aliviándoles el dolor, el sufrimiento,
permitiéndoles vivirlo en paz, acompañados de sus seres queridos y no sedados, conectados a tantos aparatos. ¡Qué maravilla los avances tecnológicos en la medicina moderna cuando es para recuperar la salud, para dar una mejor calidad de vida! Pero cuando ya no hay nada que hacer, esforcémonos por conceder esa paz que necesitan, esa calidez humana, ese amor de sus cercanos, de sus familiares. Y si no es posible que sean sus familiares, ¿qué ejemplo nos dan las religiosas? Siempre viene a nuestra mente las hermanas de la caridad, la Madre Teresa de Calcuta, acompañando a los moribundos. ¿Y qué podía hacer en cuantos de ellos? Darles un piso a veces, un lugar donde acostarse, a la mejor aseo en su cuerpo y a veces un poco de alimento, unas cucharadas de sopa y unos sorbos de agua. Pero con eso bastaba, a través de su cariño, de ese amor fraternal, para que esos seres humanos encontraran la paz y el descanso de su alma en las últimas horas o días de vida. No les solucionaba su enfermedad, su aflicción, sus debilidades. Sin embargo, les daba el consuelo de saberse amados, de saberse seres humanos importantes y con dignidad, que podían reposar el tiempo que les quedara hasta ese último suspiro de la vida humana. La tanatología es lo que se esfuerza, buscar devolver esa dignidad a ese tránsito que es la muerte y vivir todas esas pérdidas significativas en nuestra vida de la mejor manera, de la manera más sana, sin quedarnos atorados por esas heridas profundas que ya no nos permiten avanzar, que son como cadenas que nos atrapan, o nos quedamos atorados en un pozo profundo donde ya no se puede ver la luz, donde a veces hasta ignoramos el amor de los familiares que están junto a nosotros, porque nos dejamos ensombrecer por ese dolor profundo. Podemos abrazar ese dolor, podemos levantarnos y continuar, valorando, saboreando eso que sí tenemos. Y como un homenaje a ese ser querido, yo continúo viviendo, yo vuelvo a ser feliz en la medida de lo posible. Y lo llevo conmigo en todo ese momento, día a día, en todas las acciones que voy realizando, en ese volver a brindarme la oportunidad de vivir. La medicina es el arte de curar el cuerpo humano. La tanatología nos lleva a esa disciplina del bien morir, ese acompañamiento al sufrimiento, a las enfermedades crónicas, a las enfermedades degenerativas, a las enfermedades terminales, donde ya no hay donde ya no se puede lograr esa recuperación que la medicina puede dar, y entonces podemos darle a través de este acompañamiento tanatológico esa dignidad, ese alivio, ese consuelo que como seres humanos todos merecemos. En esta ciencia de la tanatología nos ayuda a perder el miedo a la muerte y entonces vivir con aceptación y con paz, tanto al moribundo, al agonizante, al enfermo crónico y terminal, como a sus sobrevivientes, a sus familiares, a sus seres queridos. Y así, todos unidos, podemos estar preparados para enfrentar esa separación, esa pérdida tan significativa, pero
lo vivimos de una manera diferente. Y evitar esos escándalos, esos momentos de violencia donde está ya una persona agonizando, ya no hay nada que hacer. Y en el momento en que vemos que ya está en ese proceso de sus últimos suspiros, ¿cuál es la reacción humana? Exaltarse, correr, llamar por teléfono, vivirlo violentamente, como si hubiera una manera de solucionarlo. Cuando hay la solución, cuando es posible actuar para resucitar, para salvar una situación, adelante. Pero cuando ya no es el caso, ¿por qué no lo vivimos y nos permitimos y concedemos a la persona moribunda que lo transcurra en paz? Quizá tomándolo de la mano, quizá con oración, quizá acompañándolo con cantos, con música, con palabras de amor. Darnos ese espacio de ese trascender. Después tendremos el tiempo de llamar a quien tengamos que llamar, de hacer todo lo que tengamos que realizar. Pero darnos el momento y dárselo a nuestro ser querido, porque ya no se repetirá ese momento. Así como cuando llega la vida y nos damos el momento de contemplarlo, de verlo, su sonrisa, quizás su primer llanto, podemos acariciarlo, podemos abrazar a ese recién nacido, poder vivir esos instantes del último momento de vida de nuestro ser querido, sin aceleres, sin correr. Por eso me gusta esa analogía del nacer y el morir. Está naciendo para la vida eterna, está en ese momento de separación de su cuerpo humano. El alma lleva ese espíritu de nuevo hacia el Padre Celestial. Nos dicen en todo este estudio que nadie muere solo. ¿Cuántos testimonios donde desde días antes empiezan a hablar con sus seres queridos, donde nos comentan, ya es mi mamá que me llama, ya veo a mi esposo, ya viene inclusive la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, vienen por mí. Nadie muere solo. Poder dar esa paz, imaginemos ese momento tan trascendente en esa espiritualidad de separación del cuerpo y el alma. ¿Por qué correr a llamar? ¿Por qué gritar? ¿Por qué violentar esos momentos? Y ahí la importancia de prepararnos, de aceptarlo, de comprenderlo. Y entonces en esa preparación tendremos esa entereza, esa fortaleza de vivir lo inevitable. Por supuesto con dolor, por supuesto que nos desgarra esa separación, pero si ya es inevitable, me lo voy a aumentar ese dolor desgarrándome con violencia, o me permito vivirlo en la paz, en el amor. El ser humano fue creado por el amor de Dios para corresponder a su amor y para compartir ese amor con nuestros hermanos, con el prójimo. Nos enseña nuestra amada Iglesia católica que la cruz lleva dos maderos, el vertical, que es del cielo a la tierra, y de la tierra al cielo, y el horizontal, que es para llegar a nuestros hermanos, dice, a tu prójimo, a tu próximo, porque siempre habrá quien esté con nosotros. Dios permite que nadie muera solo, porque inclusive en la soledad humana del presente está esa iglesia
del cuerpo místico de Cristo, que ya también lo platicamos, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, donde todos nos unimos y especialmente nuestros seres queridos estarán con nosotros. Vamos a perder el miedo a la muerte, vamos a verdaderamente vivirla con aceptación y con paz y vamos a prepararnos para ello. Aquí ponemos la imagen de Patch Adams. Cuánto ayudó y cuánto transformó la medicina en este acompañamiento a lo irreparable, a los moribundos, a las enfermedades tremendas. Y él con la alegría les enseña, les acompaña para vivirlo, inclusive de una manera de broma, jocosa. Quien no ha visto la película, invito a ver esa película de Patch Adams. Vale la pena porque es una historia real. Y hoy hay una fundación donde hay personas que van a los hospitales a llevar esa alegría. También hay ahora, y a través de ese ejemplo y testimonio, se han formado muchas otras asociaciones maravillosas donde van a dar esa alegría, esas emociones, donde les dan un instante diferente para recuperar la dignidad, la alegría, en medio del dolor, de la enfermedad y del sufrimiento. Y nos llevará a prepararnos para las pérdidas significativas. Y entonces podremos elaborar ese duelo donde lo viviremos con el menor dolor posible y en el menor tiempo posible. Si nosotros lo preparamos, será mucho menor el sufrimiento y mucho menor el tiempo, donde no nos quedaremos atorados, donde no cargaremos un peso innecesario sobre nosotros. Yo espero a través de estas conversaciones, de estas reflexiones, que logremos quitar ese miedo a la muerte, porque es algo inevitable, es parte de la vida del ser humano. Y en esa aceptación, en esa asimilación de que la muerte no podemos evitarla, vamos a vivir en plenitud. Vamos a disfrutar cada instante, cada minuto y cada día de nuestra vida. Hoy puedo vivir, hoy puedo sonreír. Los mismos enfermos dicen, hoy estoy un poquito mejor. Porque en toda enfermedad, en todo proceso de duelo hay días mejores, hay días peores. Es un subir y bajar. Recuerdan que hablamos que la vida humana, ¿cuáles son los signos vitales? En la respiración, en el latido del corazón. Cuando ya cesa la vida, queda una línea horizontal. Pero la vida son altas y bajas, más altas, más rápidas, menores. Así es la vida humana. Vivámoslo, disfrutémoslo, valoremos lo mejor, aceptemos lo no tan bueno, resignémonos a lo peor. Repito, luchamos por evitar, luchamos por mejorar, por recuperar, pero cuando no es posible, lo aceptamos y nos resignamos. Y eso nos llevará a la paz, al dulce consuelo de la paz. La tanatología apoya a los individuos en todos estos momentos. Ya hablamos que ese acompañamiento a los enfermos y sobre todo a los moribundos, pero también a sus familiares en ese proceso, donde nos permite irlos acompañando con mucha dulzura, con mucho tacto, con mucho cariño, para ir preparándose. Un enfermo que se ha preparado en todos los aspectos, espiritual,
familiar, moral, legalmente preparado, lo va a transcurrir en mucha mayor paz. Y entonces eso nos va a ir acompañando. ¿Cuántos enfermitos dan consuelo a sus familiares? ¿Cuántos moribundos son ellos quienes dan el consuelo y la paz a sus familiares desesperados? Ahí se traduce todo. Dice Elizabeth Kubler-Ross, que vamos a ver en un momentito, que los seres humanos a veces parecemos como las ventanas transparentes y que esas manchas no nos permiten brillar. No siempre todo va a ser brillante, también va a haber manchas que opacan y tenemos que aceptarnos así. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que vamos a verla y escucharla al final de esta charla, fue la pionera en la tanatología. En los años 60 se permitió, después de tantos estudios, estudiar y acompañar todo este fenómeno de la muerte. Y durante más de 20 años ella estuvo estudiando, acompañando, escuchando, incluso personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, como paros cardíacos, como paros respiratorios, muerte cerebral en instantes y que volvieron a la vida, a lo mejor a través de los tratamientos médicos donde lograron resucitarlos. Y se dio a la tarea de charlar, de investigar, de tener todas estas conversaciones para ayudarlos a entender, para ayudarlos a asimilar, para ayudarlos a caminar y avanzar en ese proceso de enfermedad. Y también después volver a la vida. Imaginemos estos choques tan incomprensibles para el ser humano. Pero también lo investigó y lo tradujo en libros que nos ayudan hoy día a todos los seres humanos a poder entender un poco cómo va todo esto. Y ella fue como la madre de la tanatología, o es la madre de la tanatología. Su lema nos dice: ayudar a los enfermos en fase terminal a vivir gratamente, sin dolor y respetando sus exigencias éticas, siempre respetando sus creencias, sus necesidades, sus deseos y sus sentimientos. Ella nos dice: no hago nada especial, solo trato a los enfermos terminales como personas. El conocimiento de la enfermedad no sana a nadie, da serenidad y debe usarse además la razón en el alma y el corazón. Esto nos lo dice en su libro sobre los muertos y los moribundos. ¿Qué hacía la Madre Teresa de Calcuta? ¿No acaso hacía lo mismo? Ella nos presenta esta gráfica de las fases del proceso del duelo y nos dice que hay emociones predominantes. En la negación vamos a tener la sorpresa y el miedo. En la ira está inmersa la cólera, la indignación y toda esta lucha que está esa revolución dentro de nosotros. En la negociación hay incertidumbre, hay desconsuelo, es todas estas emociones dentro de nosotros. En la depresión hay la tristeza, la frustración, la preocupación, la nostalgia, y podríamos seguir enlistando tantas y tantas emociones hasta que logramos esa aceptación que nos va a llevar a recuperar la tranquilidad y la confianza. Y aquí vemos esos altibajos donde subimos y bajamos más, pero poco a poco vamos a ir emergiendo en nuestras emociones y lograremos llegar más arriba de donde iniciamos. Recuerdan que hemos mencionado tanto cómo
un sufrimiento, un duelo bien vivido, bien trabajado, bien elaborado, nos lleva a ser mejores personas cada día. La tanatología inició con las pérdidas de salud y de vida. Sin embargo, hoy día ya evolucionó para que podamos atender otro tipo de pérdidas. Desde el primer día que nos reunimos en estas reflexiones hablamos cuántas y cuántas pérdidas hoy tenemos. Cuando se pierde un matrimonio, se pierde un trabajo. Hoy hemos perdido la libertad que hoy estamos recuperando. Simplemente el usar el cubrebocas también es una pérdida de mi libertad de respiración, de movimiento. Oiga, las pobres criaturitas, ¿cómo las tenemos limitados? No toques, no salgas, que no se te mueva, ponte bien el cubrebocas. ¿Cuánta libertad hemos perdido? Y también es un daño que nos lleva a la tristeza, a confundirnos, también nos lleva a rebelarnos. ¿Cuántos y cuántos todavía nos negamos a usar el cubrebocas y nos tenemos que someter y resignar? Todos estos términos que estamos hablando. La tanatología nos invita a cerrar esos círculos tan importantemente donde ya al cerrarlo que concluimos y quedamos en paz. Ya no quedan esas heridas abiertas, sangrantes y expuestas, incluso a infectarse, hablándolo de esa manera. Donde podamos cerrar esos asuntos legales, económicos, sociales, morales y espirituales. A veces requerimos de una persona ajena, de una persona extraña, que nos lo recuerde. Ya tienen todo en orden. No será necesario que resuelvan tal asunto. Y eso nos va a ayudar tanto. La tanatología se basa en esa escucha, muy especialmente es escuchar. No es aconsejar, no es enseñar, es escuchar con calidez, con un amor incondicional, donde no juzgamos, donde nos ponemos en el lugar del otro y lo vamos acompañando en los sentimientos, porque todo sentimiento es legítimo. Ojalá podamos empezar con este acompañamiento tanatológico lo más pronto posible que recibimos una noticia de una enfermedad, de una situación. No esperarnos al final. Ojalá que en el momento en que hay un diagnóstico desfavorable podamos buscar este apoyo que nos va a ayudar a asimilar, a aceptar y tener ese acompañamiento en ese proceso. Hemos visto que es más fácil a veces hablar de lo más profundo de nuestros sentimientos con personas ajenas a nuestra familia, en quienes puedo confiar porque sé que me entienden, porque sé que no me van a juzgar, porque sé que tienen la preparación, la formación para entender lo que estoy viviendo. Y no a veces hablar con personas cercanas que van a querer aconsejarnos, que van a querer opinar. Y no estamos en esos momentos para recibir todo eso, sino para ser escuchados, para tener ese apoyo donde podamos descargar, desahogar todo lo que hay dentro de nosotros, donde podamos ordenar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. El tanatólogo sabe escuchar con apertura, sin prejuicios, y eso permite tener esa alianza terapéutica que lo va a apoyar, que le va a dar el consuelo, el descanso y un poco el alivio moral a todo su sufrimiento. Vamos a ayudar a que la persona muera con aceptación, con dignidad y con paz. Todo ser humano tenemos esa capacidad si estamos dispuestos a ello.
Es más importante la calidad que podamos darle en esos momentos finales de la vida que aumentarle y prolongarle la vida. Hablábamos quizá a veces con procedimientos médicos en la frialdad de un alejado cuarto de hospital, donde está solo, quizá muy atendido, muy vitaminado con esos sueros, pero muy solo, muy incomprendido. ¿Qué necesita en esos momentos el ser humano cuando ya está por despedirse de este mundo? Vamos a ayudar a los familiares a prepararse para ese desenlace final. Y a quienes ya lo vivieron, vamos a ayudarlos a vivir ese duelo, a resolver los duelos. No fue mi culpa, no me despedí, debí haber hecho esto, debí haberle dicho tal cosa. Vamos a ayudarlos a quitarse esos enormes pesos de encima que son tan innecesarios. Y sobre todo, cuando hay una muerte súbita, por enfermedad, por accidente, cuando hay una muerte violenta, injusta, cuán cruento es ese dolor de esa pérdida. Y cuánto bien nos hace ese acompañamiento tanatológico, ese tener en quien confiar la profundidad de nuestro dolor. La tanatología hoy día sensibiliza al personal sanitario. La valiosa Amalia Osorio no descansa de dar cursos a todo el personal de cuántos hospitales. He sido testigo como a directivos, desde el más alto directivo hasta el personal que inicialmente recibe al enfermo en urgencias. Todos debemos prepararnos. Ellos ya están preparados profesionalmente para atenderlos en el área de salud, en el área médica. Pero qué hermoso es cuando se preparan en esta área de la tanatología, con cuánta calidez humana van a realizar su trabajo profesional. Y también es importante apoyar al personal de salud para que viva ese duelo que va transcurriendo en el ejercicio profesional. Imaginemos a esos seres humanos, médicos, cuán desgastados están en medio de tantas situaciones tan dolorosas, tan difíciles, cuando hicieron todo lo que estaba en sus manos y no fue posible salvar la vida. A esos médicos, a esas enfermeras que están cuidando a los moribundos, a los agonizantes, a los recién nacidos. Ayudémoslos en ese acompañamiento humano, en esa comprensión a su esfuerzo. Creo que esta situación que hemos vivido desde el año pasado nos hizo voltear a ver a todos ese personal, donde podemos verlos como héroes. Y se hablaba en las noticias que a tal hora les aplaudían en tal país, pero también tristemente personas que los agredían, que los rechazaban porque no me vengas a contagiar. ¿Cuántos héroes verdaderamente han vivido ejerciendo su profesión y con tanto dolor? ¿Cuántos han dado su vida contagiándose y encontrando también la muerte en ese ejercicio de su profesión? Lo mismo que nuestros sacerdotes, nuestros representantes vivos de Jesucristo, que ejerciendo ese ministerio también han encontrado el contagio, la enfermedad y la muerte. Cuánto dolor ha causado toda esta purificación actual que vivimos la humanidad. Ojalá nos lleve a ser mejores personas. Aquí presentamos varios de los libros de Elizabeth Kubler,
que invitamos a leer. Hoy día muchos se pueden encontrar en las redes sociales o podemos pedirlos también a través de estas plataformas y que inclusive llegan a nuestros hogares. Estos son algunos de los muchos títulos que Elizabeth escribió. La muerte, un amanecer. Otro libro muy importante es Sobre la muerte y los moribundos, un verdadero tratado que nos ayuda a ver con otro enfoque toda esta situación. Una vida plena, a disfrutar el día a día. ¿Cuánto se vivía hasta hace tan poco tiempo esta palabra de muerte como algo tan difícil, tan rechazado? Vivámoslo adelante como parte de nuestra vida. Ahora les invito, antes de despedirnos, a escuchar de la misma boca de Elizabeth esto que nos habla sobre la muerte y los moribundos. Agradezco mucho su atención y continuamos la próxima semana tratando estos temas. Feliz vida plena. Disfrutemos cada segundo que podemos respirar, cada minuto que podemos valorar. Disfrutemos de nuestros sentidos plenamente, porque siempre hay algo que disfrutar en medio de las limitaciones, del dolor, de la enfermedad. Un abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Importante que enseñamos que no hay solo, ¿sabes?, el lenguaje común que conocemos, pero hay también un lenguaje simbólico, el lenguaje no verbal. Por propósitos instructivos lo hemos organizado en 3 idiomas que pacientes muriéndose utilizan cuando tratan de transmitir su propio conocimiento de su muerte inminente. El idioma más sencillo es el español simple. Si una anciana te dice, yo sé que tengo cáncer y no voy a salir de este hospital ya, todos saben de lo que habla de su muerte. Esos pacientes están comprendidos por cualquiera, los legos y personas profesionales, pero esos son los pacientes que te necesitan lo menos porque cualquiera que puede hablar de su muerte inminente en inglés sencillo generalmente se ha enfrentado con su carácter limitado y es generalmente, por lo menos parcialmente, en la paz con su propia muerte. Y eso significa que acaban por ayudarnos más que al revés. Las personas que necesitan ayuda, que necesitan nuestra ayuda mucho, son las personas que tienen miedo de morirse. Los niños que no tienen lenguaje para hablar de morirse porque los criamos de una manera que ellos no están familiarizados con la muerte como una parte normal de la vida. Tenemos estos letreros horribles en los hospitales, no están permitidos en el hospital niños menores de 14 o 16. Me parece una pena. Los niños que tienen que morirse o adolescentes que acaban de comenzar a vivir y entonces tienen que morirse, adultos jóvenes y pacientes también que entran al hospital y tienen un tiempo muy corto entre un accidente y su muerte real, así que tienen muy poco tiempo para enfrentarse con su propia muerte. O los ancianos que están muertos de miedo de morirse. Todos estos lenguajes. Uno es un idioma no verbal simbólico que está utilizado casi exclusivamente por niños jóvenes entre las edades de 3 y 10. Y un idioma verbal simbólico que está utilizado por niños más viejos, los adolescentes y los adultos. Eso te puede dar un ejemplo de cada uno de estos lenguajes. Para comprender un idioma simbólico tienes que comprender lo que el temor de la muerte es. La mayoría de las personas, si pregunto, ¿qué es que te da tanto miedo? ¿Por qué nos hace sentir tan negativos y tan impotentes y tan muertos de miedo cuando entramos en la habitación de un paciente moribundo? Pues es porque nos recuerdan que somos finitos también. Y entonces dije, pues, ¿qué es tan horrible acerca de eso? Debe ser hermoso porque si nuestra vida no fuera limitada, no podría disfrutar de la vida y pasaría para siempre, jamás y jamás. Pero las personas no lo ven de esta manera, tienen miedo del desconocido. Algunas personas tienen miedo de un castigo después de la muerte y yo tendría miedo de dejar a mis pequeños jóvenes niños atrás. Cada ser humano tiene sus propias asociaciones con el temor de la muerte, pero esto es una parte muy pequeña y casi una parte irrelevante del temor de la muerte.
Pacientes que nos necesitan muchísimo usan un idioma simbólico y hay dos clases de simbólico.